Hola queridos amigos, hermanos que nos ven a través de este medio en diferentes partes y lugares donde se quiera que se encuentren. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. No se olviden que seguimos estudiando todos los viernes sobre un libro maravilloso, el Manual Médicos Misioneros, que anterior viernes ya les he presentado también. Entonces, y hoy nos toca el capítulo 5, que lleva por título ¿Dónde y cómo deberíamos recibir entrenamiento los médicos misioneros? Uno está diciendo, ¿dónde? O sea, ¿en qué lugar? ¿Cómo deberían recibir el entrenamiento? Este capítulo nos habla de eso. Y principalmente ya les voy adelantando, en centros, ¿no?, de vida sana, en ciertos sanatorios, lugares donde se practica eso, ¿no? ¿Y cómo deberían recibir el entrenamiento? Ya vamos a desarrollar todo eso. Entonces, hermanos, hoy no hablaremos de teoría, hablaremos del plan de Dios para terminar la obra. La obra médica misionera no es opcional, es esencial. No es secundario, es central. Dios ha trazado un plan claro para preparar un pueblo que no solo predique, sino que sane, sirva y salve. Entonces, queridos amigos, esta conferencia nos vamos a mostrar dónde y cómo debemos prepararnos. Al final, cada uno va a tener que tomar una decisión. ¿Me preparo o me quedo donde estoy? Si nos preparamos, vamos a ser ricamente bendecidos. Y si nos quedamos donde estoy o donde estamos, no hacemos nada y sigue las cosas como tal, pero no nos olvidemos que todos nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios de acuerdo a la luz que hemos recibido. Entonces, vemos que es importante y el tema va a estar muy bueno. Un tiempo decisivo. Hemos llegado, dice, a un tiempo muy solemne y decisivo, en el cual tenemos que tomar una decisión, porque estamos viviendo en los umbrales de la historia de este mundo. Entonces, cada miembro debe participar, dice, en la obra médica misionera, porque cada miembro nace como un médico misionero. ¿Y cómo está el mundo? El mundo, dice, es como un hospital lleno de enfermos, físicos y también espirituales. Y lo peor de todo eso es que muchos están muriendo por falta de conocimiento de la verdad, sin esperanza. Por lo menos que hubiera tenido la oportunidad para arrepentirse, ni han recibido el mensaje. Entonces, urgente hay una necesidad de despertar en la vida espiritual. Ahí está la referencia del Espíritu de Profecía que hemos extraído, Consejos sobre Régimen Alimenticio, en la página 422. Entonces, queridos amigos, hemos llegado a un tiempo en que ya no podemos ser espectadores, solo observar, mirar. Dios dice que cada miembro debe involucrarse. Este mundo es como un hospital lleno de enfermos, tanto físicos como espirituales. Y habíamos adelantado que hay dolor, sufrimiento, desesperación. Y lo más grave, como ya les decíamos, que hay personas que mueren sin conocer la verdad. Y nosotros tenemos esa verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa verdad, con esa luz? Y para eso, estos médicos misioneros tienen que salir a dar lo que es el mensaje a otras personas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces es un tiempo muy decisivo en el cual tenemos que nosotros tomar esta responsabilidad. Ahora otra presentación dice, responsabilidad personal. Tú, yo, todos tenemos una responsabilidad ante Dios. Dios nos ha confiado verdades para este tiempo, la luz que tenemos. Y si tenemos esa luz, no podemos guardarla, más bien debemos compartirla esa luz. Y cada creyente es responsable ante Dios
de acuerdo a la luz que hemos recibido, un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios. El llamado entonces es ahora de Dios, es despertar y actuar. La obra es personal, ¿no? No solo institucional. Tú, yo, donde sea, quien sea, tenemos que hacer este ministerio. Entonces, Dios no nos dio la verdad para guardarla, ¿no? Sino nos dio para compartirla. Cada creyente tiene una responsabilidad. No es opcional. No es solo para algunos, es para todos. El problema es que muchos están durmiendo espiritualmente, pero hoy Dios quiere despertarnos. No podemos seguir viviendo en una vida cómoda mientras el mundo se pierde. No podemos ser cainistas y decir, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Si se pierde, es problema de él, no. Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado la oportunidad de conocer estas verdades, esta luz, de practicar la reforma pro salud, la alimentación. Ahora nosotros tenemos que salir a compartir. Y entre eso vamos a encontrar personas sinceras que también quieren conocer todas estas hermosas verdades. ¿Y qué debe aprender el médico misionero? ¿Qué es lo que tenemos que aprender como médicos misioneros que estamos estudiando todo lo que es anatomía, fisiología, método de diagnóstico, microorganismos de microbiología que se llama, la fitoterapia, los 8 remedios naturales, terapias, ¿no?, dentro de lo que es la medicina interna, cómo manejar las enfermedades, todo eso, ¿no? Entonces, como médicos misioneros ahora, nosotros debemos, dice, atender tanto a curar el cuerpo como el alma. El cuerpo es esa parte física, ¿no? Y la parte del alma, la parte espiritual. Por eso les decía anteriormente, la luz, Dios nos ha dado 2 brazos, dicen, ¿no? La luz de la reforma pro salud, que es la salud, y la luz del evangelio. Y esos dos no se puede separar. Aplicar esos tratamientos, dice, el médico misionero debe también aprender a dar tratamientos sencillos y naturales. No podemos complicarnos, solo sencillos tratamientos naturales que uno puede hacer. Un ejemplo, para curar el estreñimiento, solo vamos a necesitar agua, enseñar a las personas que aprendan a tomar agua, tal vez tendría que levantarse en la mañana, tomar 2 vasos de agua tibia, de golpe en la mañana, relaja el intestino, y se relaja el intestino y va a evacuar. Tratamientos sencillos, no necesitamos ni de correr, acudir a las farmacias. Y así vamos a seguir avanzando a lo largo, tocando estas recetas, ¿no? Y conocer los principios, dice, de la reforma pro salud. ¿Cuáles son esos principios? Ahí podemos hablar de los 8 remedios naturales. La alimentación, un principio básico, ¿no? La forma que tenemos que comer, la cantidad, cuándo, cómo y en qué momento comer, y qué tipo de alimentos debo comer. Son principios básicos que debemos conocer. Respetar las leyes de la salud, el descanso, dormir bien, el agua, hidratarme bien, hacer ejercicio, respirar aire puro, son principios básicos de la reforma pro salud. El médico misionero tiene que aprender eso, no puede pasar por alto. El médico misionero también tiene que aprender, ¿no?, a enseñar hábitos correctos a otras personas. Demostrar el valor práctico del evangelio. Entonces, este médico misionero no solo va a tratar las enfermedades, también va a ministrar el alma, ¿no? Debe saber cómo aliviar el dolor, cómo enseñar hábitos saludables, cómo prevenir enfermedades, pero lo más que eso, debe guiar a las personas a Cristo. La salud física abre puertas para la salud espiritual. Y cuando vivimos estos principios, eliminamos prejuicios y nos acercamos a las personas a la verdad. Qué interesante, ¿no? A mí me gusta, ¿no?, ese enfoque que tiene este hermoso libro, ¿no? Entonces el médico misionero debe aprender a hacer todo este tipo de cosas. Ahora, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién es nuestro maestro? Dios es el maestro.
Dios es el único maestro verdadero. Y este maestro tiene 3 fuentes de aprendizaje. Hasta yo también estoy aprendiendo. Miren, había así 3 libros que no podemos pasar de alto, que tenemos que tener. Un libro que es la Santa Escritura, la palabra de Dios. El libro de la naturaleza y el libro de la experiencia. Y es una verdad. El libro de la palabra de Dios ya entendemos que es la palabra de Dios. El libro de la naturaleza, ¿no? De las plantas, la naturaleza que hay, hasta las bestias, los animales nos dan grandes lecciones que nosotros aprendemos de ellas. Y el libro de la experiencia es, bueno, pues las personas mayores, adultos, por eso también la Biblia dice, ante las canas te inclinarás, porque es la experiencia de la vida, que esas personas pueden, nosotros como jóvenes podemos aprender de esas personas. Nosotros como seres humanos y como médicos misioneros no debemos depender de la sabiduría humana. ¿Qué dice el ministro de Salud? ¿Qué dice lo que es un tal personaje o el tal médico? No. Nosotros dependemos de la sabiduría de Dios, de lo que está escrito y de estos 3 libros. Buscar un conocimiento directamente entonces de Dios. Ahí está la cita bíblica, la referencia del Espíritu de Profecía que les he dado Palabras de Gran Vida del Maestro 125. Entonces nunca debemos olvidar esto, que Dios es el Maestro, no el hombre, no la ciencia humana, no la sabiduría del mundo. La verdadera educación viene de Dios. Y hemos aprendido también que la Biblia, la naturaleza y la experiencia son nuestras escuelas y cuando dependemos de Dios. Él nos enseña cuándo debemos depender del hombre. No nos confundamos. Cuando nosotros tenemos que depender de Dios y no depender del hombre. Si dependemos del hombre, los hombres nos confunden. Alguien decía, ¿no? Cada generación o cada década aparece un loco. Y dice, se ha descubierto que tal personaje ha descubierto una vacuna, que esta vacuna es muy buena, que va a solucionar muchos problemas. Y todos corren y se hacen vacunar, o algún medicamento, o alguna circunstancia que descubren. Y pasan otros 10 años y ahora dice, hemos descubierto que tiene efectos adversos, ¿no? El ser humano nos confunde. Pero Dios es nuestro maestro, nunca pasó de moda. Desde que el hombre se fundó, ¿no? Se estableció en esta tierra, Dios transmitió y seguimos aprendiendo y manejando los mismos principios. Qué interesante. Ahora, ¿Dios a quién va a utilizar? Va a utilizar, dice, a hombres humildes. Dios no depende de una educación humana, qué título tiene, cuál es su color de piel, cuál es su apellido, qué honores causas tiene, de educación, no. Dios dice, no depende de la educación humana. Él escoge a hombres humildes y sencillos, así como lo hizo Jesús hace 2000 años, escogió a unos hombres pescadores y letrados. Además de escoger a los hombres, Dios les va a fortalecer, ¿no? Pero si confía en esos hombres humildes ante Dios, va a suplir también al mismo tiempo sus necesidades, no le va a dejar a su deriva, a su suerte, ¿no? Pero la fidelidad vale más que la capacidad, queridos hermanos. Dios escogió, dice, lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Me encanta la verdad. Dios no busca a los más preparados, busca a los más dispuestos. Busca muchas veces elegirá personas sencillas, sin gran educación, pero con un corazón como humilde. ¿Por qué? Porque esos aprenden de Dios, de Jesús. Y cuando alguien depende de Dios, Dios hace lo imposible. No pongamos excusa. Si estás dispuesto, Dios te va a usar. Donde quiera que estés, y va a hacer grandes milagros. Aun cuando tú agarres un paciente y le des un tratamiento bien sencillo en el nombre de Dios, y Dios va a hacer el milagro. Dios utiliza a los más humildes. Qué interesante ver. ¿Y cómo vamos a adquirir el éxito? El éxito depende de quién. De Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos, nada más. Veamos
¿Qué es lo que el extracto del contenido del Ministerio de Curación en la página 109? El éxito no depende del talento humano, no depende de cuánto infraestructura tenemos, cuántos equipos de última tecnología, de última gama que tengamos. No depende del talento humano. Depende de la fe y la confianza en Dios. Dios da sabiduría y poder. La oración abre puertas. Dios usa, dice, a los que dependen de Él. Entonces, queridos amigos, el éxito en la obra no depende del talento humano, sino de la confianza en Dios. Muchos, con poca preparación, han logrado grandes cosas porque confían en Dios, en Él. Y muchos, con mucha preparación, ¿no?, han fracasado porque confían en sí mismos. Es el ego del hombre, ¿no? Dios no busca la perfección, busca lo que es la dependencia. Cuanto mayor conocimiento tiene el hombre, más se alimenta el ego. Y uno depende, y uno confía en sus conocimientos que tiene. Mientras el humilde dice: Señor, ten misericordia. Confía plenamente que Dios sea quien pueda actuar. Con eso no estoy diciendo que no nos tenemos que prepararnos, pero sí tenemos que ser humildes y depender de Dios. Y de ahí vamos a adquirir lo que es el éxito. Dios, ¿quién es el gran médico? Dice que es Dios. ¿Ah? Dios es el verdadero sanador. Nosotros solamente somos instrumentos y debemos usar esos medios naturales. Y tenemos que combinar el tratamiento, ¿no?, con la oración. Y Dios va a responder, dice, a la fe que nosotros tengamos. Debemos entender algo fundamental. Nosotros no sanamos, metamos a la cabeza, nosotros no sanamos. ¿Quién sana? Dios. Nosotros usamos los medios, pero el poder es de Dios. Por eso la obra médica misionera combinada con tratamientos y la oración, ¿no?, hace muchos milagros. Fe y acción. Fe es que yo creo en Dios, y acción también hago todo de mi parte. La fe y las obras van juntos. La ciencia y la dependencia divina, cuando trabajamos así, vamos a ver grandes milagros. Entonces, si no hoy en día muchos de aquellos que estamos trabajando dentro del área de salud y no estamos viendo grandes milagros, ¿por qué? Porque no estamos fusionando estas dos cosas, la oración y la fe. Alguna vez, alguna persona yo vi, en mi centro llegó una doctora muy apegada, temerosa al Señor. Yo tenía que hacer una diligencia y viajar a un lugar. La situación era urgente, que yo tenía que salir, y había pacientes muy delicados. Pero esa doctora veía que todo el tiempo oraba con su paciente y oraba, ¿no? Y a veces algunos pastores me venían a visitar y le llamaba al pastor y decía: ore, por favor. Una gran lección para mí. Y veía que cuando viajé, dice ella: ay, gracias a Dios, no pasó nada, todos salieron bien, todos, ¿no? Yo también estuve preocupado, ¿no? Entonces, miren, el gran médico es Dios y de Él depende lo que son grandes cosas, pero no nos olvidamos entonces, la fe y la oración. Vamos viendo, ¿dónde es la primera escuela? La Biblia. Ahora, la palabra de Dios, dice, es el libro principal, ¿no? Eleva, ennoblece y transforma, ¿qué cosa? La mente. Va a formar el carácter cristiano y nos va a dar sabiduría verdadera y la base de todo lo que es la educación. Entonces, como médicos, misioneros, nuestra base de nuestros libros tiene que ser la Biblia. Estudiar todos los días, retroalimentarnos. La primera escuela del médico misionero, dice, es la Biblia. No hay mejor libro. Allí encontraremos principios de vida, de salud, de carácter. Si queremos ser verdaderos obreros, debemos ser hombres y mujeres, ¿no?,
que usamos la palabra de Dios. Y en el nombre de Dios deberíamos hacer. A mí me falta, yo creo que también a muchos, tenemos que tener el hábito. Queremos nosotros leer cualquier libro o investigación. ¿Qué dice la ciencia? No, más bien nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Y si la ciencia apoya, amén. Pero nuestra base es no decir que si la ciencia y de ciencia quiere sustentar con la Biblia. Una lección también. La segunda escuela, dice, es la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, hace 2000 años atrás que estaba en este mundo, ¿qué es lo que hizo? Cristo es nuestro modelo perfecto. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros? Él es nuestro modelo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Estudiar su vida constantemente. ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo instruía? ¿Cuál era el trabajo? ¿Lo que el servicio? Tenemos que, porque Él es nuestro modelo. Debemos imitar su carácter, ¿no? Y practicar su espiritualidad de humildad y el servicio como Él sirvió. Jesús vivió una vida abnegada. ¿Qué es lo que nos falta como cristianos? ¿No? A veces primeramente buscamos nuestra propia comodidad. No debemos copiar a hombres, debemos copiar entonces a Cristo. Su vida es un modelo perfecto. Él nos enseña cómo tratar a las personas, cómo servir, cómo amar. Si queremos tener espíritu misionero, debemos mirar a Jesús cada día. Como dice hay un himno, ¿no? Meditar en Jesús ha de ser mi afán, ¿no? Después hay otro himno que al andar con Jesús, ¿no? Ando con Cristo y somos amigos, creo que es el número 400, algo por ahí, ¿no? Entonces, y así debería ser. Entonces, nuestra primera escuela es la palabra de Dios, ¿no? La segunda escuela es la vida de Cristo, que tenemos que aprender. La tercera escuela, ¿dónde más tenemos que aprender? Papás, estemos atentos, en el hogar. El hogar, dice, es una escuela misionera. Los niños están aprendiendo de lo que somos padres, lo que estamos haciendo, hablamos, transmitimos, ¿no? Padres, como educadores espirituales también, enseñar la salud y los principios cristianos a quienes, a los hijos, enseñar la temperancia, los hábitos correctos, ¿no? Todo lo que tiene que hacer si tenemos que vivirlo en nuestros hogares. Formar el carácter también desde la infancia a los niños. Aún dice, desde el vientre de la madre, las madres deberían tomar esto muy en cuenta, la temperancia, hábitos correctos, ¿no? Y formar en el hogar también que haber lecturas espirituales en familia para que esos niños vean, con esos principios vayan creciendo. Entonces, amigos, el hogar es una escuela misionera. No son las primeras almitas en las cuales se tiene que evangelizar. Allí se forman obreros, padres y madres. Deben enseñar, dice, la salud y hábitos correctos y principios espirituales a nuestros hijos. La educación empieza ¿en dónde? En la casa. Si fallamos ahí, vamos a fallar en todo. Porque la célula de nuestra sociedad, ¿no?, es la familia. Si en la familia hay buenos principios, esos niños van a crecer con conocimientos, van a ser en temor a Dios y van a ser grandes hombres y van a aportar a la sociedad. Si hoy en día estamos viendo un caos, tanta violencia, maldad, es lo que se está fallando en la familia. Entonces la tercera escuela es el hogar. La educación en salud en casa. Enseñar, dice, a nuestros hijos, ¿no?, la fisiología básica. Esa fisiología básica, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Lo que estamos aprendiendo de anatomía, fisiología que hemos pasado ya, ¿no? La formación de alimentos saludables, cómo es, qué es lo que pasa cuando yo como, qué este alimento, qué vitaminas tiene, qué va a cumplir, qué necesita mi cuerpo. Con conocimiento de causa tenemos que hacer. Aquí donde fallamos, los principios de la temperancia. Somos tan intemperantes
parecemos langostas. Todo el tiempo vayamos andando, comiendo y comiendo desde que amanece hasta que anochece. Aún en la cama seguimos con la intemperancia. El cuidado del cuerpo dice que es como el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender también en casa, ¿no?, a hacer prevención de las enfermedades. Si yo no quiero ser gordo, obeso, tengo que aprender a hacer ejercicio, ¿no? Si no quiero sufrir de estreñimiento, tengo que aprender a tomar agua, tengo que comer cosas más crudas que cocidas. Todos esos principios, esos hábitos se vienen desde la casa, desde el hogar. Nuestros hijos deben aprender desde pequeños cómo cuidar su salud o su cuerpo. La salud no es opcional, es parte del plan de Dios. Una mente sana depende de un cuerpo sano. Y estas son cosas básicas. Cristianos, no cristianos, estamos descuidando, queridos amigos. Escuelas en la iglesia. ¿Dónde es otra escuela que debemos aprender? En la iglesia. Ahora dice, cada escuela, ¿no? Cada escuela que se hace en esto, ¿no?, de iglesia, debe ser una escuela práctica. Capacitar, dice, lo que son los estudios bíblicos, enseñar el cuidado de los enfermos, formación de obras misioneras, ¿no? Aprender haciendo. ¿Quién tiene que dar ahora el ejemplo acá? ¿Quién tiene que dar el ejemplo? Los pastores, los misioneros. Ellos son los que deberían estar más afanados, así, jóvenes, venga, vamos a hacer un cursito de primeros auxilios, vamos a llamar a fulano tal, a un médico, al otro, que nos capacite, hagan. Pero lamentablemente, los que están más distraídos, los que están menos interesados en aprender estas cosas, son los pastores y los misioneros. Y los digo con mucha franqueza y firmeza. Pero la escuela, dice, en la iglesia más bien donde debe incentivarse este tipo de cosas, debe agitarse estos temas, los líderes, todos decir, hacer estos programas para que nuestros jóvenes también se sigan capacitándose desde sus casas, sus hogares, ¿no? Y ahora en la iglesia, para que ellos no salgan, no se vayan al mundo. La iglesia no solo es para escuchar sermones, amigos, es una escuela práctica. Aquí debemos aprender a dar estudios bíblicos, debemos aprender a cuidar enfermos, a servir a otros. El aprendizaje debe ser práctico. Donde quiera que asistan, a la iglesia que asistan, se debe hacer estos ministerios. La iglesia también es una escuela donde vamos a adquirir estas enseñanzas. Ahora, entrenamiento en campamentos. ¿Dónde vamos a aprender? ¿No? Enseñar, dice, de salud y la temperancia, educación continua. Debemos despertar el interés espiritual y la formación práctica en grandes reuniones. En los campamentos, en lugar que hacer seminarios, conferencias, ¿no?, cursos, talleres, actualizaciones, se debería hacer campamentos, congresos de salud, para seguir educando, investigando qué novedades más hay, cómo debemos hacer, ¿no? En los congresos, campamentos, habíamos dicho, oportunidades para educar, no solo para predicar, sino para enseñar también la temperancia y la misión que nos toca, ¿no?, a nosotros. Este libro es amplio, ¿no? Entonces, entrenamientos en los sanatorios. Dice ahora, ¿dónde más debemos aprender? En centros de formación práctica, ¿no? Lo que son los sanatorios. En cualquier lugar donde vivamos, ¿no?, deben haber centros de salud, sanatorios. Estos centros deben formar la formación práctica, ¿no?, cursos, talleres que deben dar, seminarios, integración de salud evangélica, preparar a obreros, ¿no?, y servicio como médicos, como método de aprendizaje. Estos sanatorios deben ser, dice, el centro de la formación. Allí se aprende sirviendo y allí se forma, dice, también el
el carácter, porque en nuestros sanatorios, en nuestros centros, van a ver varias personas que son médicos que están trabajando y que ya tienen experiencia, y uno puede ir como voluntarios. Así también a mí me tocó cuando estaba en la carrera formándome yo me metía como voluntario, me iba todos los fines de semana, me iba al servicio de emergencias, ¿no? De voluntario, me trasnochaba toda la noche, llegaban algunas personas, ¿no?, asaltados, cogoteados, no sé, con cortaduras por aquí, y yo practicaba y aparte de eso me gustaba, ¿no? Pero el que tiene interés va a buscar, ¿no?, va a ir a esos lugares para seguir capacitándose. Simplemente nosotros estamos dándoles un adelanto, un pestañazo de este tipo de cosas. Escuelas en las ciudades. Debe abrir también en las ciudades centros de entrenamientos misioneros. La preparación para el evangelio urbano, formación de obreros prácticos, enseñanza en la salud y la Biblia. Las ciudades, amigos, necesitan centros de preparación, porque hay una conglomeración de gente, hay mucha concentración. También esas personas jóvenes necesitan ahí para que puedan adquirir de ahí, van a tener que salir también a otros campos, ¿no? Allí deben formarse obreros para llevarse lo que es el mensaje. Donde quieran debemos abrir esto, no pasar por alto. Ahora, escuelas de la experiencia. Aquí es algo interesante, el Ministerio de Curación, donde dicen, ¿no? Aprender haciendo. La práctica hace al maestro. Empezar con lo pequeño, ¿no?, ir desarrollar habilidades progresivamente y crecer en la práctica. Y Dios forma, dice, el trabajo. No esperes saber todo para comenzar. Empieza ahora, lanzándote, como alguien dice, a la piscina. Si te lanzas a la piscina, sí o sí tienes que aprender a nadar, si no te ahogas, ¿no? Aprende el camino. Dios forma a los obreros trabajando. No esperes que se abra el mar rojo así. Tenemos que meternos cuando ya el agua está aquí y les toque, ustedes empiezan a atender pacientes, a ver un caso, ¿no? Están atendiendo. ¿Eso qué hace? En mi experiencia me pasa, ¿no? Me llega ciertos casos que rebasa mi capacidad. Tengo que empezar a investigar, a ver, preguntar a fulano tal, a un colega, a uno que tiene especialidad. ¿Cómo hago? ¿Qué se hace este tipo de casos? Mira, se me ha complicado tal cosa. Ya he aprendido. En la siguiente que me viene algo parecido, ya lo sé el caso manejar. Ya no me asusto, ¿viste? Entonces, la escuela de la experiencia, o también llamar a otras personas que son mayores, de alguna experiencia que tienen, nos transmite y así sucesivamente. Vamos viendo entonces, ¿dónde debemos empezar a hacer esto? Empieza donde estás. Comienza en la casa a trabajar. Abre un lugarcito ahí con tus baños a vapor. O trabaja también en el vecindario, ahí en el lugar, llama a los vecinos, ¿no? Servicio en las comunidades. No esperar condiciones ideales, ¿no? Todo lujo, ¿no? Eso se va a ir haciéndose en el camino, queridos amigos. Muchos queremos todo instalado, que esté todo legalmente y de 100. Alguien me decía, quiero abrir un centro, quiero aprender a trabajar como usted está trabajando. Ahora, ¿cómo puedo sacar permiso para que el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio no me dé permiso? ¿Cómo puedo legalizar esto? ¿Cómo puedo conseguir permiso? Yo le dije, usted ya le dio el Señor permiso para que usted trabaje. Y los demás detalles de legalización ya en el camino se va a dar. Primero, empieza. Y la necesidad va a obligar a que usted va a legalizar ese lugar. Pero lo primero es que tenemos que empezar donde estemos y con lo que tengamos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Aquellos que puedan hacer su bañito de vapor portátil con un plástico ahí, ya está.
Aquello que tendrá condiciones ya podrá hacerlo con porcelanato, con fibra de vidrio, de acuerdo a las condiciones. Pero Dios quiere la fidelidad, ¿no? Y ese de carácter, decir, yo aquí estoy, Señor, y quiero hacer este trabajo. Y el Señor les va a hacer prosperar de acuerdo a los esfuerzos que van haciéndose. No esperar el llamado. Dios ya ha llamado, ya te ha llamado. Ahora toca actuar sin demora. La responsabilidad personal, ¿no? Y aprovecha esta oportunidad. No esperes que alguien te diga qué hacer, porque Dios ya te llamó. Voy a pedirte un consejo. ¿Qué me dice? ¿Estudio? ¿Me preparo como médico misionero? ¿Qué hago? No. Dios ya te dijo, ya te llamó. Ya te dijo qué es lo que tienes que hacer. Independientemente de la área, de la profesión que tengas. Si eres un chofer, pero con un título como médico misionero. Si eres un constructor o albañil, pero médico misionero. Si eres un cocinero, pero médico misionero. Y si eres un médico, ¿no? Ese médico, pero tiene que ser médico evangelista. Así de claro nos dice la palabra de Dios. El grito macedónico, ¿no? Lo que ahí vemos es una experiencia que Jesús vivió en aquella época, ¿no? El llamado es urgente del mundo. La necesidad ahí por todas partes, ¿no? Jesús estaba en el harta gente, ¿no? Enfermos. Hay necesidad. Y tenemos que salir con fe. Y Dios va a abrir muchas puertas. Aún de lo imposible que veamos, pero vamos a llegar, va a abrir, va a tocar los corazones. Y Él va a proveer también los medios. El mundo está clamando. El mundo está en un caos. No sabe más cómo los recursos va a conseguir para contrarrestar tantas enfermedades que hay. No saben qué van a hacer. El mundo está en una desesperación. El mundo está clamando. Y la pregunta, queridos amigos, hermanos, es, ¿responderemos ese llamado? Y diríamos, heme aquí, aquí estoy. Tenemos que prepararnos, yo les incentivo a que tenemos que seguir formándonos como médicos misioneros. Necesidad de obreros. Muchos campos sin trabajar. Pocos obreros disponibles. Y el llamado urgente de Dios es, la necesidad es global. Vas a un lugar, a un pueblo, no hay campo, no hay obreros, no hay médicos misioneros. En cada pueblo, en cada comunidad, debe haber un representante ahí trabajando como médico misionero. Entonces hay pocos obreros, pero el llamado es urgente, ¿no? Y la necesidad es global. Entonces hay mucho trabajo, hermanos. Obreros pocos, pero Dios necesita manos ayudadoras. Dios nos dio la oportunidad a mí, a ti, y nosotros no debemos desechar esa invitación. No debemos demorar esta preparación. Hoy es el tiempo. Hoy, 2026, nos dio la oportunidad, la luz de abrir nuestros ojos. Hoy es el momento que tenemos que hacer. De ahí para adelante tengo que seguir preparándome. El tiempo es corto por si acaso. No esperar años para prepararse. La obra es urgente y Dios llama ahora. No tenemos tiempo para largos procesos. El mundo se pierde ahora. Ahora urge todo hacer este tipo de cosas. Hacer cursos cortos y en el camino vamos a seguir aprendiendo. Y uno nunca deja de aprender. Constantemente uno aprende, ¿no? En la necesidad. Y uno a veces, amigos, aprende de los propios pacientes. Hoy día me encontraba con un paciente que vino después de mucho tiempo y me dice, usted, doctor, no se debe recordar, pero usted me atendió hace 7 años atrás. Yo estaba en esta situación. Y todo lo que usted me dijo aplicó. Yo dije, ¿y si ese medicamento, y si ya no utilizo ahora? Y este paciente me da testimonio que empezó a hacerlo y se revirtió su problema, su enfermedad. Y yo ya no utilizo. Todavía empecé a pensar, decía,
tengo que seguir utilizando si está dando buenos resultados, porque ya no sigo utilizando esos recursos. Entonces uno aprende de los propios pacientes. Es interesante, ¿no? La vida que uno va haciendo, va aprendiendo, ¿no? Aprendemos de los pacientes, aprendemos de los medios, de la naturaleza, aprendemos de la palabra de Dios, ¿no? Y aprendemos también lo que es de las experiencias. Grupos pequeños en misión. Tenemos que también trabajar en equipos pequeños, evangelismo práctico, oración por los enfermos, uso de remedios naturales, ¿no? Trabajar en equipos, decir, por favor, usted, allá, ese pequeño, vamos a hacer una campaña de salud, ¿no? Usted se dedica a esto, o hacer una campaña evangelística, o llamar al pastor, al anciano, para que ore por este enfermo, y que Dios tenga misericordia, y así sucesivamente. Trabajemos en pequeños grupos, ¿no? Es más efectivo, porque ya no va a sobrecargar a nosotros, porque a veces uno rebasa nuestra capacidad. Ya finalizando, método final, servir al necesitado, orar por los enfermos, enseñar la verdad y sanar el cuerpo y el alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el método final, simple, poderoso, pero divino. ¿Qué tenemos que hacer? Servir al necesitado, orar por los enfermos y enseñar la verdad y sanar el cuerpo y el alma. Amigos, el llamado final para ti, para mí, para todas aquellas personas que nos ven. Dios está haciendo un llamado hoy. Preparémonos para servir y entreguémonos mi vida, tu vida, a esta misión de formarnos como médicos misioneros. Decida ahora ser un médico misionero. Dios está llamando hoy, no mañana, no después, hoy. No a unos pocos, sino a todos. La obra médica misionera es el camino para terminar la obra. La pregunta es, ¿responderás? Hoy puedes decir, Señor, aquí estoy, úsame en este servicio. Yo quiero que el Señor les bendiga y tomen una decisión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.